Son 9 curvas con especies de horquilla. Desde acá podemos empezar a ver. Yo sí que no me vine muy preparado, vine muy relax. Que a pesar de que está lloviendo, la gente baja. Vamos a ver cuánto podemos resistir aquí porque... Vamos a hacer ahora volver al coche. Thank you very much. Thank you. Oh, ahí tenemos que ir andando. El bus se quedó ahí. Northern Light, House Aurora. ¿Ves? Nieve. Ahí están esquiando. Estamos en el baño. Bienvenido a nuestro canal. Aquí está lloviendo. Estamos en Noruega, como siempre está así. Correcto. O llueve o sol. Y hoy vamos a hacer una ruta. No tanto sol, yo creo que es más lluvia que sol. Sí, pero sol hay. Y hoy sí que vamos a hacer una ruta muy interesante. Ruta de Trollstigen, la escalera del troll. Entonces estamos acá en pleno cartel donde nos indica que vamos a recorrer 5 o 6 kilómetros de esta ruta. Y esta es una ruta muy característica y muy épica en Noruega. Entonces queremos compartirla con ustedes y que también disfruten. Nuestro punto de partida será este. Para hacer esta ruta tenemos que ir evidentemente con un carro. Entonces estamos aquí preparados ya para empezarlo. Y nada, le damos la bienvenida a que se queden. Y lo que quiero también que veas, ya estamos al principio de la ruta, pero como vemos, unas montañas enormes, sí, altas, impresionante, y aparte vemos la nieve por ahí. Entonces eso significa que frío sí que vamos a tener un poco. Claro, está lloviendo ahora mismo. Entonces vamos a tratar de no sea un episodio traumático a la hora de mojarnos. Un dato curioso sobre esa carretera, que son 9, ¿no? O 7 curvas. Sí, son 9 curvas con especies de horquillas. Entonces vamos a ir... Que son casi así, ¿no? Haciendo 180 casi 180 grados. Casi 180 grados. Entonces vamos a ir subiendo estas 9 curvas. Ahora mismo desde acá puedo mostrarles que hay una cascada también. Qué bonito. Que es muy, pero muy bonita. Está ahí. Mira, hay otra. Cómo cae el agua. Aquí hay otra. Ah, mira, amor, ya lo veo, mira. Sí. Está ahí. Sí, ya lo ves. Mira, sí. ¿Ya lo ves? Claro, no lo ves. Ah, mira, desde acá podemos empezar a ver. Qué bonito. Mira el puente pequeñito ahí. Sí. Madre mi amor, qué bonito la cascada. No, que Vamos esto... a parar un poquito. Hay que bajarnos un poco. ¿Puedes abrir la ventana y no, grabar? hay que bajarse, hombre. Sí, yo me voy a vas bajar. a mojar. No pasa nada. El cámara. Todo hay que bajarse porque esto es la primera parada que vamos a hacer. Porque esto es brutal. Aquí tenemos una cascada y creo que pueden ver un poco cómo va a ser la aventura de hoy y las curvas que vamos a tener que subir. Lo único malo es que ha empezado a llover y no contábamos con eso, ¿vale? Pero eso es parte del plan. Es impresionante la cascada, impresionante cuando lo ves así, y si vemos la carretera, mira, 1, 2, 3, 4 y más probable ya 5, 6, 7, 8, 9. Correcto. Qué fuerte. Justo ahora la gente empieza a pararse también en los coches para tomarse fotos. Para tomarse fotos porque es algo impresionante. Están haciendo colas para ver esto y nada, nosotros vamos a seguir porque no nos podemos mojar. Bueno, ya empezamos, que es la primera curva. Amor, por cierto, qué curioso, una señora en bicicleta ahí, un señor. Sí, en tu Latinoamérica se dicen curva también los giros. Sí, curvas también, claro. También, ¿no? Curvas, sí. Porque en mi país curva no es muy bonita. Una buena palabra. Sí, pero es, a ver, en español es tal cual. Pero ahora vamos, miren esto. Vamos más cerca a la cascada. Wow. Este lugar está en la provincia de Romsdal. Y si ustedes han visto el capítulo del mirador de Aldalnes, Rampresteken, ¿verdad? Que lo dejamos acá para el que no lo haya visto, vaya y lo vea. Esa locación a este punto es alrededor de 10-15 minutos. Entonces está muy bien conectado. Entonces si vienes a esa zona o al mirador que nosotros hemos vivido esa experiencia, te puede conectar fácilmente con esta ruta. Está muy conectado y no tienen que pasarlo por alto porque es espectacular.
Y tenemos otra curva que es tercera curva ya. Esta es la tercera, pero si ven cómo van girando bien lento. No, los autobuses no caben. Y en invierno esta ruta cierran porque es imposible. Estamos justo en medio de los buses. Sí. El camino Mira, es tan todos van atrás, estrechito. entonces es tan estrechito que solo cabe un bus. Oh. Sí, mira, los coches van para atrás. Van para atrás, solo puede ir uno. Entonces, claro, a esto le vamos a decir gracias que nos han dejado pasar. Entonces yo prefiero ir detrás del bus porque Claro. así me van a dejar paso. Sí, vas a tener más paso. Pero esto es Eso es cuarta. Esta es cuarta, parece ya. Cuarta. Son 9, llevamos 4 ya. No es tontería, Cuarta ya. No es tontería. Otra cosa que esta carretera en sí, como es tan característica y tan única, ella, por ejemplo, está abierta solo desde mayo como hasta septiembre, octubre, si mal no tenemos esa información. Solo de 3 a 4 meses. Sí, Entonces, en invierno está cerrada. en el invierno está cerrado. Es un riesgo subir en esta carretera, yo pienso. Correcto. Podría ser un riesgo también subir lloviendo, que es lo que está pasando ahora. Pero es que esto es muy brutal lo que estamos haciendo ahora. Porque no sé si puedo ahora mostrarles desde allí. Pero estamos pasando por un lado, un puentecito. Wow. Eso es. Tiene una increíble. cascada allí. Mira. Impresionante. Madre mía. Esto es impresionante. El poder de la naturaleza. El poder de la naturaleza, mira esto, ¿ves? ¡Wow! No sé si pueden ir viendo ahí cómo es la ruta, pero mira. Todas estas curvas. ¡Bah! Va a ser, esa es quinta curva. Cuidado. El chico frenó, Madre mía, el bus es lo que más ocupa. Miren la curva, tal como es la curva. 9 curvas de horquilla. Esta es la quinta. 180 grados total. Casi 180 grados. El bus se quedó ahí porque es la curva, creo que ¿cuál es? Sexta. Sexta parece. El coche está ahí y yo estoy aquí esperando a ver quién reacciona. No, ninguno reacciona. El bus no sé qué tiene que hacer. Ojalá tengamos suerte, que pare de llover para tener unas imágenes Y salga sol. aéreas de este lugar. Y si sale sol, ya yo te digo que esto es esto es broche de oro si sale el sol. Pero me encanta así como está porque está muy nórdico, muy natural. Llueve, está semi oscuro y es brutal. Vale, estamos acercando a séptima curva. Séptima curva. Mira, al frente de una Wow. cascada y no lo sé qué decir porque es muy fuerte todo eso. Mira, pero es que mira cómo cruza este bus. Madre mía, en invierno aquí es un desastre. En invierno yo pienso que esto está cerrado y tiene coherencia porque esté cerrado. Pienso que sinceramente la naturaleza está bromeando con la gente porque Cuidado, amor. El freno, es tan bonito, Sí. increíble. Hay también coches modernos. Es un coche muy moderno. Todo eléctrico. Casi todos eléctricos. Octava curva que estamos haciendo. Mira, ahí viene un chico en bicicleta. ¡Wow! No, y con esquí. Y con esquí. ¡Wow! Increíble. ¿Será que ahí esquían? Puede Pero ser. mira cómo está ya panorama. No lo ves un poco que. Mira, el nieve hay ahí Ahí, atrás. ahí, en la montaña que vemos ahí de fondo, No aún me hay digas nieve. que ahí va a haber nieve ¿Sabes? también ahí. No me lo puedo creer. Me estoy poniendo un poco nervioso porque las alturas no son mi mayor fuerte. Entonces estamos a un nivel bien alto. Y yo pienso que este bus va a donde vamos nosotros también. Porque al final de la ruta vamos a poder disfrutar de un mirador, que es el que vamos a buscar ahora Mira, mismo. pon el Trollstigen 300 metros. Sí, correcto. Ay, yo lo veo la gente andando. Ah, mira, ¿ves? ¡Oh! Ahí tenemos que Es ir increíble. andando. Sí. Ay, amor, sí, mira este Sí, mirador. pero hay un parking, amor. Wow. Pero hay otro mirador. Pero hay varios, ¿no? Hemos llegado ya al parking. Hemos recorrido las 9 curvas
9, 8 yo he contado. Hemos contado 8, ¿Será pero que hemos perdido una? hemos perdido una seguramente. Sí, más probable hemos perdido a una. Yo estoy preparada. O bueno, más o menos eso pienso. Más o menos. Yo sí que no me vine muy preparado, vine muy relax. No, Entonces, yo estoy como de verano. Yo no vino en short. Vamos, él piensa que está en España. De verano. No se puede fiar en Noruega. Wow, vamos a intentarlo hoy en esta aventura de troles, Trollstigen, carretera o escalera, como lo quieran llamar. Pero en sí es la escalera del troll, Trollstigen. No te lo digo, cuando uno no viene preparado, no. Es un desastre. No es que un desastre, es Desastre. que había buen clima, Sí. buen clima, ¿sabes? Y de repente Pues empieza clima a que llover. nosotros no tenemos ni ropa para la lluvia, ni siquiera, y estamos mojados ya. Pero había buen clima. Entonces hay que cambiar ahora los zapatos porque nuestros no sirven. Y aparte, yo me voy a mojar sinceramente, Nos porque vamos mi a mojar. chacata es cortita. Lo que podemos es esperar que Sí, deje de tirar en llover. el coche todo. Hemos visto que el bus que venía adelante se han bajado alrededor de 50 personas más o menos. Sí, la verdad que es verdad. Mira, ahora llueve, pero no es tan fuerte como al principio. Pero Venir. a la entrada encontramos esta tienda de souvenir y creo que también venden sombrillas, porque he visto que la Mira, gente para no mojarse, correcto. sale con sombrillas. Pero creo que nos vamos a mojar, porque creo que ya ahora mismo la cámara se está mojando. Entonces no sé cómo lo vamos a hacer, pero esto es el principio del mirador y vamos camino ya. Encontramos dos miradores, vamos a ir al que en teoría está más vacío y el más cercano, porque el siguiente que tenemos está justo ahí al fondo y hay que caminar más. Pero este que tenemos acá es el que vamos a Sí, probar. No sé por qué este mirador está más solo. Está más Pero solo. no tienen tampoco nada de feo. No, esto es. Y yo pienso que ahora la cascada que voy a ver ahí justo debajo me va a impresionar mucho, creo, ¿eh? Wow. Míralo, mira el poder de agua. Vamos a ir a esta parte, amor, ven. Bueno, que vienen los chicos ahí detrás. Ha empezado a llegar gente. Pero en teoría es esto. Esta cascada. Entiendo, de ahí te vas a ver cómo cae la cascada. Claro. Y mira, y acá Aún hay nieve. Mira cómo está esto. A ver, si les gusta nuestro contenido, como siempre les digo, suscribirse para que no se pierdan ninguna de nuestras aventuras semanalmente. Y nada, activar siempre la campana de notificaciones para que estén siempre al tanto de todo. ¿Qué te parece, amor? Nos ha pasado algo muy curioso ahora, es que Anastasia intentó tirar el dron y no sé cómo, pero no pudo controlar el dron. se fue. Se fue y ha chocado con estas barandillas. Que si, no, Menos mal que no se cayó para abajo porque que si no están esas barandillas, en teoría no sé a dónde iba a parar, pero no se sabe por qué. Pero lo que yo puedo suponer es que porque había mucho viento en ese momento que ella lo intentó lanzar. y yo también pienso que podría ser antenas que no te permitía subir quizás. Y Correcto. se fue el control, no lo sé. No es justo porque empezó a llover y no es justo, la verdad. Mira, aquí hay una ruta de sendero, Sí, pero larga, 5 kilómetros. 5 kilómetros y 1,5 kilómetros. Entonces, pero está lloviendo fuerte. Yo tuve que guardar la cámara principal y sacar esta porque se estaba mojando entera. Hay muchos asiáticos de turistas, Sí. lo que veo. Entonces, claro, ellos están viajando por todo el mundo. En Rusia hay muchos, por todos lados están ellos. A ellos les gusta mucho viajar y hacer fotos y tal. Claro. Y Y veo aquí- aquí un montón. Entonces ese sitio tiene que ser muy impresionante para que
ellos vengan y tengan como en una lista de las visitas también. Lista de deseos, supongo que lo tendrán. Justo acá están tomando una fotografía, no vamos a incomodarlos. Pero está lloviendo cada vez más, entonces eso no está bien. Para nada bien. No podemos empapar todo. Lo peor es que a pesar de que está lloviendo, la gente baja. Porque esto, claro, esto es, miren, disfruten ustedes también de esto. Más fuerte empezó a llover, ¿eh? Más fuerte, estamos empapándonos de la lluvia. Pero todo por estar aquí y captar esas imágenes que son imponentes. Allá se ve el punto donde nosotros empezamos. Pero en teoría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 he contado. Curvas. Sí. Vamos a ver cuánto podemos resistir aquí porque llueve y no para. Pero tenemos tiempo. Podemos incluso volver al carro, esperar, descansar allí y volver cuando no esté lloviendo. Fue una mala idea haber arriesgado con la lluvia porque no para. Anastasia está empapada, no para. Entonces lo que vamos a hacer ahora es volver al coche y esperar ahí que escampe o tratar de comprar una sombrilla y secarnos porque muy mala idea. Estamos en el baño. Sí. Y todo mojado, todo. Todo mojado. Nos hemos mojado todo hasta los pies. Pero hay que esperar que, no sé si es una tormenta, pero se pare o calme. Tratar de encontrar, como ya hemos mencionado, una sombrilla, algo, porque estamos repletos, mojados. Y lo peor es que se nos puede mojar toda la maquinaria. Cámaras, dron y todo. Entonces, no es el plan. Ya que nos pasó esto, la recomendación es que, como siempre, nunca se fíen del clima y traigan hasta sombrilla, ropa de repuesto, porque como no tengas suerte, te coge allí la lluvia y te vas a mojar entero como nosotros estamos ahora mismo. ¿Por qué me estoy riendo? Porque entramos en el baño hace 5 minutos, solo 5 minutos, y ahora hace sol. O sea, y acabamos de volver de los miradores porque nos estábamos mojando. Sin embargo, está lloviendo, pero con sol. No. Sí, está cayendo, ¿no ves? No, pero es que de verdad, ¿esto qué es? Pero esto es, el tiempo está riéndose De nosotros, de nosotros. literalmente. Ahora hay sol. ¿Cómo es eso? Que ahora hay sol. Si veníamos corriendo Ahora van a empezar a quitar todas las chaquetas, calor, sol. Claro. ¿No? Hemos entrado ahora a la tienda de Trollstigen y está lleno, eso sí que es verdad, está repleto. Venden hasta el lado acá. Chocolate noruego y muchos acá recuerditos para el que venga aquí lo conmemore con esto. Vamos a ver los precios, me interesan los precios porque este, por ejemplo, está 175 coronas. Está caro esto, Pero es de, claro, la madera. Está caro solo esto, ¿sabes? Y ese 22, que es más grande. A ver cuánto cuesta este cosita. Este es más baratito, 75 coronas. No está mal. Mira, te puedes llevar un trocito de estos. Y los imanes, a ver, 59, 65. Estos sí son precios accesibles, pero lo que acabamos de ver ahí detrás es como que caro. Sorry. Es como que caro. Hay camisetas. Ah, mira, parece que está en español esto. Ah, sí. Claro, porque es de todo país. Correcto. Mira, 20 euros. Te explica un poco lo que es Noruega. Mira. Y te explica todo lo que puedes hacer en Noruega, en teoría. Esta guía, por 20 euros. Aquí, por ejemplo, sale en ciudades como Trollstigen, Oslo, que no la hemos visitado aún, pero por ejemplo sale Bergen, que la hemos visto. También hay un punto que es Geiranger, que es muy famoso y lo puedes llevar. Cualquiera de los idiomas. Hay italiano, español, alemán
inglés, noruego por supuesto. Y una sombrilla, ¿cuánto nos saldría? Mira, bendita sombrilla, aquí está. A ver, 160 coronas. Para un apuro, te saca de apuro. Entonces no está tan caro tampoco. No, yo te compro esta. ¿Cuál? Esta para ti. No, yo no quiero así rosita. Que te va a proteger de sol No. y de lluvia. De todo me va a proteger. Pero no soy muy del color rosa, entonces prefiero otros colores. Boxers. ¿Cuánto cuesta un boxer aquí? Mira, 140 corona. Este boxer. No, amor, te quedas sin boxer, ¿cierto? verdad. Esto me gusta. Noruega. Está el troll. Mire, Northern Light. Las auroras. Ojalá tengamos la dicha un día de conocerles. Y entonces, Vamos a si hay aprovechar. sol, hay que aprovecharlo. Así sea 20 minutos, hay que ir. Creo que hay sol. Pero yo pienso que, amor, hay sol. Pero nosotros... Amor, ¿quieres entrar ahí? Eso me parece curioso, ya que está medio abierto. Y luego nos vamos, o esto de último, puede ser. Si llueve, nos metemos ahí. Espera, hay sol, ¿vale? Pero yo pienso que no podemos ir al mismo sitio. No, vamos a ir a otro sitio. Pero no puedes tirar dron ahí. ¿Cómo ahí? ¿Dónde vas a tirar? Arriba. Yo necesito tirar aquí también. Al final hemos decidido salirnos de allí y como hay sol, venir a grabar con el dron a otra parte donde no molestemos a la gente. Debemos captar toda esta parte que incluya todo ese trayecto. Entonces es lo que vamos a hacer ahora. Hemos estacionado aquí detrás de estas casas, pero no sé si es prudente desde ahí. Entonces bueno, Anastasia ha entrado otra vez porque no quiere llamar la atención. Y nada, estamos desde acá y lo que van a ver ahora es impresionante. Queríamos pasar aquí y al parecer está en obra. Mira, para que entiendas, Sí. entendemos que antiguamente ahí era chimenea Ah, y ahí las mesas y creo que ahí cocina y parece ahí que hay cocina. escenario. Pero está como que en obra, pero vamos a preguntar si podemos solo mirar. Hi, can you record something for me? Yeah. Because over there you have a beautiful view and this building is really amazing. That's really
think. Sure. Is it recording? Yeah, it's recording. You can walk. Yeah. By the windows? Yeah, If by you the want, windows. if you want, I can even go up to the roof and take some video from the roof. Yeah. Yeah. You can say something on the camera if you want. Like a story, huh? El chico decía, hombre, ¿esto te parece bonito? Y la verdad es que es bonito. Sí, es Él está ahí. bonito. Como Al menos nos hizo el favor, mira. Va a subir. Y a grabarme. Lo suyo es que hable y diga esto, no sé cuánto, aunque hable en noruego, no pasa nada. Sí, bueno. Ahí tienen la placa. Con lo que es este lugar. ¿No te parece ridículo que has entregado la cámara a un chico para que le dé vuelta en un edificio, amor? Me parece que estás riendo del chico. No, lo hemos logrado. Eso se llama compromiso con este episodio y es que hay que intentarlo, hay que hacer todo el máximo Mira, posible. I'm going back now. Qué fuerte. Yo lo digo que eso se va a dar de risa. That was your tour guide, Martin. I'm from Czechia. Peace. Or death. Death. Thank you very much. No worries. Thank you. Thank you, bye. So, ¿Está grabando por Bueno. lo menos? sí, vamos a comprobar. Sí, estuvo grabando, así que el chico El chico nos le entregó, dio la vuelta, nos dio el mini tour. nos grabó a nosotros desde arriba y no Antojo de chocolate. Sí, me hace ilusión comer en Noruega un chocolate noruego. A ver, chocolatito, 35 coronas, no está muy caro, pero Anastasia quiere. Para chocolate. que, bueno, en otros capítulos hemos explicado, pero vuelvo a explicar, es un chocolate noruego que aquí es, los noruegos lo comen este chocolate porque es típico, ¿no? Es muy típico y normalmente cuando ellos suben una ruta Montaña. montañosa o montaña o van a un tipo de senderismo, suelen llevar este chocolate. Lo tienen muy marcado, lo tienen muy tradicional. Nosotros Vale, nos tocó hoy. otra cosa curiosa, mira, ¿veis? Nieve. Ahí están esquiando. ¿Por qué? Porque se nota, yo lo he visto, las rutas, entonces es más probable que están esquiando ahí. Entonces tenemos aquí muchas rutas y uno si quiere esquiar puede ir ahí a esquiar. Eso está espectacular. Ahora estamos, lo que hemos subido, ahora lo vamos a bajar. Y está más tranquilo esta hora. Yo pienso que es una hora prudente de venir porque está solo, no hay nadie. Temprano cuando veníamos había más gente. Ahora como que más tranquilo, pero no lo sé si en Noruega en sí es normal o, No, pero o es hora de comer, no lo sé. Hubo una hora pico donde había mucho tráfico y había de todo. La idea es pararnos en las cascadas, que son impresionantes también, y tratar de obtener imágenes de estas cascadas, porque son, que la verdad, cascadas grandes, baja mucha agua, Pero mucha velocidad. y a mucha velocidad. Creo que he visto una arcoíris. Ah, arcoíris. Sí. Por eso dejó de llover entonces. Dios nos envió un arcoíris y dijo, bueno, estos chicos han hecho un buen trabajo y hay que enviarles un arcoíris para que puedan terminar de grabar las cosas, ¿sabes? Creo que es primera vez en el canal que nos mojamos. Nos mojamos así tanto, ¿sabes? No puedes ir tan rápido, cariño. Correcto, nosotros no hemos mojado. No nos hemos pasado que... Creo que en un capítulo nos pasó que empezó a Bergen incluso llover. ni Pero... llovió. Cuidado. Ni en Bergen llovió. Pero nos hemos parado acá al inicio de esta ruta, de donde empezamos. Vamos a deleitarnos unos minutitos acá y disfrutar de esta naturaleza hermosa. Aquí también hay otra cascada, entonces son dos cascadas principales y como ven ahí en el medio está esa famosa ruta de curvas. Y lo curioso es que nos hemos encontrado este tractor también. ¿Será que lo podemos manejar, amor? ¿Se anima? Está abierto. Está abierto. Eléctrico, vamos.
ya que estamos en este punto y con este tractor detrás, Sinceramente me da penilla despedirme, pero es cierto, toca ya despedirnos de ustedes. Nosotros nos quedaremos aquí un poquito a disfrutar de estas vistas. espero que les haya gustado este episodio, ¿vale? Suscribirse, apoyarnos y desde un tractor noruego, desde estas curvas famosas del Trollstigen en las provincias de Rondal, Noruega, decimos chao chao. Nos vemos en unos días más con un video nuevo, ¿ok?